Vamos a la palabra. Le damos la bienvenida a quienes se van conectando. Con toda confianza, ahora tengo sus comentarios aquí a un lado. Si tienen alguna duda, con toda confianza pregunten, porque siempre es mejor predicar contestando dudas sobre el tema que predicar así de corrido. Hay iglesias donde hay predicadores donde no permiten que se les interrumpa. Bueno, aquí sí les damos chance, porque cuando Jesús predicaba, no se paraba enfrente en un púlpito y los demás sentados escuchando, ¿no? Él se sentaba en medio, de hecho hay veces hasta tirado en la arena, en la tierra, y los demás alrededor de él, y le hacían preguntas, ¿pero por qué esto, Señor? ¿Por qué el otro? Y ahí dice la Biblia, le preguntaban, lo cuestionaban. Entonces, si queremos imitar a Jesús, pues vamos a predicar así. Así que, hermanos que se conectan en las redes sociales, si tienen dudas, con toda confianza nos pueden preguntar. Vamos al Salmo 139 para iniciar. Me dicen amén cuando lo tengan. Salmo 139. Iniciamos cuando lo tengan todos. Amén. Amén. (139:1). Tú me has examinado y me has conocido, oh Yahvé. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lo alto. Conoces mis pensamientos, conoces mi camino y mis sendas, todos mis senderos has escudriñado. Si soy inconstante en lo que hablo, oh Yahvé, tú lo sabes. Tú sabes todas las cosas desde el principio hasta el fin. Tú me formaste y me pusiste tu mano sobre mí. Ha llegado a ser para mí conocimiento y maravilla. He cobrado ánimo, pero no he prevalecido. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde me ocultaré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si desciendo al Seol, también estás ahí. Si levantara mis alas como las de un águila y habitara en el extremo del mar, aún ahí me asiría tu mano y me guiaría tu diestra. Yo había dicho, las tinieblas me iluminarán y la noche brillará sobre mí, pero las tinieblas no serán oscuras para ti. La noche brillará como el día y las tinieblas como la luz, porque tú formaste mis entrañas, desde el vientre de mi madre me has aceptado. Gracias te doy por la maravilla que has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaban ocultos de ti mis huesos, los cuales hiciste en secreto. Descendí hasta las partes más profundas de la tierra, mis ojos han visto mi recompensa. En tus libros serán escritas todas las cosas, he aquí que los días han sido acortados, no hay nadie en ellos. Cuán preciosa ha sido para mí tu misericordia, oh Dios, cuál grande es la suma de ellas. Contaré el dominio de ellas, serán más que la arena, he despertado y todavía estoy contigo. Oh Dios, si tú dieras muerte a los pecadores para que se apartaran de mí los hombres sanguinarios, porque han hablado contra ti y han capturado tu ciudad sin motivo. Aborrecí a los que te aborrecen, oh Yahvé, me enfurecí contra los que se levantan en tu contra. Los odié con más profundo odio y han venido a ser mis adversarios. Oh Dios, examíname, conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pasos, y mira si hay en mi camino engañoso. Condúceme por tu camino eterno. Amén. Padre Santo, eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por bendecirnos este día, por tu presencia en este lugar y tu presencia con mis hermanos que se han conectado en las redes sociales. Te damos gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo que se reúne en este lugar, un pueblo pequeño y escaso, pero con amor y corazón para ti. Pero tú, Señor, nos enseñas que con pocos haces maravillas, así como con 300 derrotaste a 3 naciones enemigas de tu nación. Padre eterno, santo y todopoderoso, que tu palabra llegue a nosotros cargada de revelación,
Que tu palabra, Señor, sea para edificar nuestras vidas, que tu palabra sea para sacarnos de los malos caminos. Tú nos has dicho, Señor, que escudriñas nuestros corazones y que nos conoces desde el vientre de nuestra madre y que no importa dónde vayamos, tú estarás siempre con nosotros. No es posible ocultarnos de ti, Señor nuestro. Bendito eres, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Sí se ven los comentarios, ¿no? No. Sí, le damos la bienvenida a Benjamín, a Joel, a Bianca, a Rolando. Bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio de hoy. Este día vamos a continuar con el estudio de la carta a los tesalonicenses y vamos a la carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses 2:1. En esta carta, Pablo nos está enseñando, nos está dando testimonio de lo que él ha vivido, pero también está dando testimonio que no puede engañar a los hermanos porque no puede engañar a Dios. Está diciendo que él ha sido fiel a las cosas de Dios porque él comprende que Dios nos conoce. O sea, hay gente que se va a otra ciudad para pecar, pero Dios está ahí. Hace años hubo un cura de California, creo que era, se fue a la playa con su novia y lo cacharon, salió en las redes sociales, no se arrepintió. Los curas no pueden casarse porque ellos hicieron el juramento de no casarse, de vivir en celibato. Dice la Biblia que hay veces nos atamos con nuestra propia boca. Y los curas católicos se han atado porque ellos no se pueden casar, porque ellos lo juraron ante Dios. Entonces este cura estaba ahí y salió en las redes sociales. En este tiempo no nos ocultamos de Dios, tampoco de la gente, porque ya todo el mundo trae una camarita, un celular, y salen las fotos por todas partes. Por eso hay que tener cuidado. Buenos días, Javier. Se cambió de iglesia y se fue a la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, muy parecida en homilía a la iglesia católica, pero ahí sí les permiten casarse. Pues, se casó con la novia que tenía y ahora es un sacerdote, un pastor anglicano. Vamos a la carta a los tesalonicenses 2, versículo 1. Dice el Señor en su palabra: ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra permanencia entre ustedes no fue en vano, a pesar de que antes habíamos padecido y habíamos sido maltratados en Filipo, como ustedes saben, y luego confiados en nuestro Dios, les hablamos el Evangelio del Cristo en medio de gran conflicto. En el libro de los Hechos nos narra los problemas que vivió Pablo para predicar el Evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo, le envió a Ananías a orar por él, y le dijo de Ananías: pero Señor, este hombre nos persigue, él ha perseguido a tu pueblo. Y Dios le dijo a Ananías: él va a aprender lo que es sufrir por mi causa. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo a prueba a Pablo, porque Pablo había puesto a prueba a los cristianos, persiguiéndolos, matándolos a pedradas. Entonces sabían los de Tesalónica todos los problemas que había tenido Pablo. Lo apedrearon, lo persiguieron, lo encarcelaron. Dios lo salvó de todo eso. En una ocasión lo bajaron de las murallas de una ciudad en una canasta. En otra ocasión lo fueron a tirar afuera de la ciudad, posiblemente muerto, y Dios lo resucitó, y en cuanto se levantó se volvió a meter a esa ciudad a seguir predicando. Los mismos de tesalonicenses no lo habían recibido al principio de buena manera. Obviamente que Pablo iba y le predicaba a los judíos que vivían en esas ciudades. La primera iglesia, porque hay por ahí una iglesia que dice
que dice ser, que por cierto ahorita están tronando cohetes, que dice ser la primera iglesia de Cristo y que fue fundada en el año 33 después de Cristo. Están en un total error. La primera iglesia de Jesucristo en los primeros 100 años, toda la iglesia era de judíos y algunos griegos que estaban en Tesalónica, en Éfeso, estaban en Filadelfia, estaban en Jerusalén, estaban en Roma, pero la mayoría de la primera iglesia eran judíos y se iban añadiendo griegos y uno que otro romano. Entonces, sabían de cómo habían tratado a Pablo por predicar el Evangelio. Y dice el versículo 3, porque nuestro consuelo no proviene del error ni de la inmundicia, ni es con engaño. ¿Cómo se consolaba Pablo cada que lo maltrataban por predicar el Evangelio de Cristo? Bueno, predicando la verdad y con la fidelidad a Cristo y creyendo sobre todo en las promesas de Cristo. Dice el versículo 4, sino tal como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara su evangelio, así nos expresamos, no con el propósito de complacer a los hombres, sino a Dios que escudriña los corazones. Amén. Si recuerdan lo que leímos en el Salmo 139, no se apenen si no lo recuerdan, yo lo voy a volver a leer porque pues no me dio Dios la habilidad de saberme la Biblia de memoria. Dice, tú conoces mi sentar y mi levantarme desde lo alto, conoces mis pensamientos, tú conoces mi camino y mis sendas, todos mis senderos has escudriñado. Si soy inconstante en lo que hablo, oh Dios, tú lo sabes. Tú sabes todas las cosas, desde el principio tú me formaste y pusiste tus manos sobre mí. ¿A dónde iré? ¿De dónde me ocultaré de tu presencia? Y vean cómo Pablo nos está diciendo que Dios nos conoce, porque Él nos formó, Él nos creó. Amén. Entonces, ahora que somos de Dios, Él vive en nosotros. Cuando no somos de Dios, el Espíritu Santo está a un lado de nosotros, esperando a que creamos en Jesucristo para entrar en nosotros. Que le digamos, ven Espíritu y lléname con tu gloria. Es lo que Dios está esperando, pero nunca nos ha abandonado. Lucas 16:15. Pero Jesús les dijo, ustedes, quienes se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que su consuelo no proviene del error ni de la aceptación de los hombres. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Entonces, no para complacer a los hombres, sino a Dios que escudriña los corazones. Pero hay quienes se justifican a sí mismos, y como dice Lucas, son ustedes quienes se justifican ante los hombres. Es que yo creo esto, es que yo no pude, es que yo no quise, es que mi vida es muy difícil, es que pobrecito de mí sufro mucho. Nos justificamos, pero Dios sabe lo que sabemos. Dios sabe si yo sé, es que no fui a ver a la hermana que está en pecado. La verdad es que no, sabe que no tenía ganas de verla. O al hermano que ya se quejó otra vez su mujer que es un holgazán. Por más que diga, hermana, disculpe, me tuve mucho trabajo, o mi esposa que siempre se enferma me llevó al hospital. No, Dios sabe por qué no fui. Dios sabe por qué no nos presentamos, Dios sabe por qué prendemos el celular en el programa y sabe que después lo dejamos ahí y nos vamos a otro lado.
O sea, Dios sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque Él conoce nuestros corazones. ¿Qué significa escudriñar? Ver hasta el fondo. Si nosotros vemos un huequito en la pared, traemos una lamparita para ver qué hay allá adentro. Eso es escudriñar, escarbarle, ver hasta el fondo, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Escudriña, ve hasta el fondo de nuestro corazón. O sea que a Dios no le podemos dorar las píldoras. Amén. Él sabe por qué no vamos, por qué no hacemos, por qué no queremos. Y no nos debemos de justificar a nosotros mismos. El Señor le habla a las iglesias y en Apocalipsis 2 está hablándole a una de las primeras iglesias. A la iglesia de Tiatira, como una advertencia. Dice desde el versículo 20, pero estoy contra ti por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a cometer prostitución y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que cometan adulterio con ella, gran aflicción si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos daré muerte con plaga. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y le daré cada uno de ustedes conforme a su obra. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel no es una hermana que le gusta el chisme o que venga a traer doctrinas falsas. El espíritu de Jezabel es la falsa doctrina de algunos pastores que dan en la iglesia, apartándonos de la verdad. Entonces, cuando alguien está apartando de la verdad, Dios sabe por qué. Si empieza uno a predicar cosas falsas, Dios sabe que es por ambición al dinero. Porque si empezamos a predicar lo que ustedes quieren escuchar, entonces van a ofrendar mucho. Se va a llenar la iglesia porque a la gente le gusta eso. Porque hay falsos pastores, porque hay falsos cristianos, porque no quieren obedecer a Dios. Les enseña y seduce a los siervos de Dios a cometer prostitución. ¿Qué significa cometer prostitución en la Biblia? Cometer prostitución es prostituirse con los ídolos. Eso es la prostitución. Cuando alguien está adorando un ídolo, se está revolcando con ese ídolo. Porque nuestro esposo como iglesia es Jesucristo. Y si nosotros adoramos a alguien que no es Cristo, es prostitución. ¿Por qué la gente se prostituye? Por dinero. Es que si voy a ese brujo, me va a dar mi amuleto de la buena suerte y me voy a sacar la lotería y todos los negocios me van a salir bien. Y dice el Señor, les he dado tiempo de arrepentirse, pero no quieren arrepentirse de su prostitución. Y aquí viene la advertencia. También significa estar en otras instituciones. Sí, instituciones idólatras. Hay idólatras que no necesitan tener al ídolo enfrente. Hay idólatras que tienen enfrente al pastor, que es el ídolo. Hay pastores que llaman para ellos toda la atención y se convierten en un ídolo. ¿Para qué? Para que las ovejas dejen de escuchar la voz de Dios en el Evangelio y escuchen la voz del pastor. Hay pastores que se dan el lujo de decirle a las mujeres, a partir del domingo me vienen todas con velo, falda hasta el tobillo, y no se atrevan a ponerse nada en la cara, ni siquiera aretes. Al próximo domingo es un ídolo el pastor, ahí vienen todas, como uniformadas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el pastor dice obedezcan a Dios? No en la ropa, en todo su corazón. Entonces, no, este pastor no tiene amor por las almas, me voy a otra iglesia. Y pasa,
Entonces, pero ¿quién sabe por qué no quisimos obedecer la palabra de Dios? Porque Cristo escudriña nuestros corazones, sabe por qué no lo hacemos, sabe por qué ya no quiero ir a esa iglesia donde no me prometen cosas bonitas, donde me prometen el infierno si no obedezco a Dios. No es eso. Lo que le gusta sentirse sacrificado. Sí, también. Lo que estamos enseñando es a creer en Jesucristo. Amar a Cristo, y Cristo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Obedecer los mandamientos no como obligación, sino por amor a Dios. ¿Qué mandamientos? No los del pastor, sino los de la Biblia. Versículo 5, regresamos a Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Porque como ustedes saben, nunca utilizamos un hablar lisonjero ni pretextos para la codicia. Dios es testigo. ¿Qué significa un hablar lisonjero? ¿Qué significan las lisonjas? Es la adulación hacia las personas para que hagan lo que nosotros queremos. Ay, hermano, eres bien simpático, hermano, eres un ejemplo. Así deberían de ser todos como tú. Y recuerden que nuestro ejemplo es Jesucristo, no el hermano. Pero ¿qué creen que ese hermano es el que más ofrenda? Ese hermano es el que más ayuda. Es el que le presta el coche nuevo al pastor para que viaje. Y lo pone como ejemplo, ¿no? Si un hermano presta el carro para viajar, gloria a Dios, Dios lo va a bendecir. Pero es igual al que le tenemos que dar para que ayudarlo en la semana. Son iguales, el que da que el que recibe. Para Dios somos exactamente igual. ¿Cuál es la importancia que tenemos a Dios? Dice Dios, el que quiera ser mayor que los demás, que empiece por servirlo. Una persona humilde es más importante delante de Dios. Bienaventurados los humildes porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5. Ni pretextos para la codicia. Y aquí está Pablo diciendo, un hablar lisonjero ni pretextos para la codicia. Entonces adulan con lisonjas a la gente con mentiras por codicia. Dice, ni procuramos reconocimiento de los hombres, ni de ustedes ni de otros, y a pesar que como apóstoles en Cristo hubiéramos podido tener ese reconocimiento. Procuramos predicar el Evangelio de Cristo no por reconocimiento de los hombres, sino por un servicio a los hombres y un servicio a Dios. Amén. Mi servicio al hombre es estudiar, orar, meditar en la palabra de Dios para saber qué predicarles o qué enseñarles. Dice en el Evangelio de Juan 5:41. Evangelio de Juan 5:41. Estas son palabras de Jesucristo. Yo no recibo alabanza de los hombres, porque los conozco y no hay amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese le recibirán. ¿Cómo pueden creer que cuando reciben alabanza unos de los otros y no buscan la alabanza que procede del único Dios? ¿Piensan ustedes que los acusaré delante de mi Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. Porque si le creen a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió sobre mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Cristo estaba sufriendo el rechazo del pueblo judío. Pero no habían recibido a Dios. No le dieron alabanza a Dios en persona, a Dios en la tierra, porque no había amor de Dios entre los fariseos. No hay amor de Dios entre las personas de la calle y estas personas no se pueden acercar a Dios, porque no hay amor en ellos.
Pero ¿qué tal se alaban los unos a los otros? ¿Cómo pueden creer cuando reciben alabanza los unos de los otros y no buscan la alabanza que procede del único Dios? Prefieren quedar bien con los hombres porque con los hombres hay negocios, con los hombres hay lisonjas, con los hombres hay alabanza. Lo que debemos de buscar es que Dios nos reconozca, que Dios nos alabe por obedecer su palabra, por servir al prójimo, por amar al prójimo, por manifestar el fruto del Espíritu Santo. Que debemos de alabar es a Dios. Y luego todavía creían los fariseos que los iba a acusar. ¿Piensan ustedes que los acusaré delante de mi Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, porque ellos habían dicho que obedecían a Moisés, porque Moisés escribió la ley de Dios. Pero no era cierto. Dice, porque si le creyeran a Moisés, a mí también me creerían porque Moisés escribió acerca de mí. Toda la ley de Moisés habla de Jesucristo y de los tiempos en que Jesucristo iba a venir, igual que Daniel, igual que los profetas, igual que Miqueas. Los profetas escribieron de Cristo, pero los judíos no quisieron creer. Isaías 53 dice, habla de todo el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Pero pregúntenle a un judío talmúdico actualmente y este judío les va a decir que no habla de Cristo el versículo, que habla del pueblo de Israel. No, está hablando de una persona y de esa persona es Cristo. Pero por negar el nombre de Dios, porque no se quieren entregar a Dios, son capaces de decir cualquier mentira. Versículo 7, 1 de Tesalonicenses. Al contrario, hemos sido mansos entre ustedes como una nodriza que ama vehementemente a sus hijos. Así también nosotros los amamos vehementemente y anhelamos entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque ustedes son nuestros amados. Versículo 9. Ustedes se acuerdan, hermanos nuestros, que hemos trabajado, nos hemos fatigado con el trabajo de nuestras manos, noche y día, para no ser una carga para ninguno de ustedes. Aquí Pablo está diciendo que él trabajó de noche y de día. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña para los viajeros, para no ser una carga para los hermanos. ¿Por qué? Porque por desgracia, en este tiempo hay hermanos que buscan el pretexto de no tener dinero para la ofrenda y por eso no van a la iglesia. Yo debo, como pastor, para que Dios los bendiga, decirles que ofrenden aunque sea una moneda pequeña, todos los domingos. Yo les enseño que el que a Dios da, Dios le multiplica y Dios ama al dador alegre. También que la ofrenda es para la obra de Dios y se le entrega al pastor para que el pastor la administre. Pero ustedes son testigos y Dios lo sabe que nunca les pido la ofrenda. Para que su corazón esté dando conforme a su corazón. Así Pablo dice, yo trabajaba incansablemente para no ser una carga para ustedes. Hay quienes dicen que el pastor que no vive de las ofrendas no es un verdadero pastor, pero Pablo me está diciendo aquí que él también trabajaba igual que yo para no ser una carga para los hermanos. Pero aún así, los hermanos que amaban a Dios le entregaban las ofrendas, aun que Pablo se opusiera. Los macedonios vivían en un periodo de mucha pobreza, pero por el gozo de la palabra de Dios no solo dieron dinero, dice la Biblia que se dieron a sí mismos y insistieron en Pablo en recibir las ofrendas para alimentar a los santos que estaban en Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén, los de la primera iglesia verdadera, que no eran romanos, todos eran judíos, ellos habían quedado en extrema pobreza. Habían entregado todos sus bienes para la iglesia, para que todos
fueran iguales, que no hubiera ricos ni pobres, pero la persecución había hecho que quedaran muy pobres. Y los apóstoles recibían ofrendas de las iglesias de Asia Menor y de Grecia para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén y para que ellos mismos comieran y bebieran. Pero Pablo dijo, yo trabajé incansablemente. Amén. Dice el versículo 10. Ustedes y Dios son testigos de cuán pura y rectamente les hemos proclamado el Evangelio de Dios. Hemos sido irreprensibles delante de todos los creyentes, de modo que ustedes saben cómo los alentábamos y les suplicábamos a cada uno de ustedes como un padre a sus hijos. El corazón de un verdadero predicador de Dios tiene que ser en esa preocupación de hablarle a los miembros de la iglesia como si fueran nuestros propios hijos. ¿Los padres todos tienen hijos ingratos? Sí. ¿Los padres todos tienen hijos amorosos? Sí. Y hay hijos de todo tipo. Pero al fin y al cabo todos aman a su padre. Hemos tenido que aprender a lidiar con hermanos inconstantes, a lidiar con hermanos que vienen a la iglesia, pero de repente nos los encontramos en la calle diciendo groserías y hablando chismes. Pero tenemos que aprender a lidiar con todos. ¿Para qué? Para que se acerquen a Dios. Amén. Y les dábamos testimonio para que se condujeran como es apropiado delante de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Les enseñamos con nuestro testimonio para que se conduzcan como es apropiado delante de Dios. Él nos llamó a su gloria y a su reino. Romanos 8:28. Nosotros sabemos que los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó anticipadamente para que fuéramos llamados. Dios nos amó antes de que nosotros lo conociéramos. Dios nos amó desde el vientre de nuestra madre. Dios nos amó y preparó. Nuestra educación cristiana preparó a los maestros que nos habrían de enseñar, preparó los discipulados que habríamos de recibir para prepararnos para la obra de Dios. Él nos ayuda en todo, para bien, para que en un tiempo fuéramos llamados a servirlo. Ahora les pregunto, ¿ustedes han sido llamados a servir a Dios? Amén. ¿Jimena ha sido llamada a servir a Dios? Sí, sí ha sido llamada para servir a Dios, por eso estás aquí. Todos los que estamos aquí y mis hermanos que nos están escuchando en las redes sociales fuimos llamados a servir a Dios. Él nos está preparando y nos está ayudando para este servicio. Porque Él nos conoció previamente y nos marcó con la semejanza de la imagen de Jesucristo para que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Él es nuestro primogénito en la carne, nuestro hermano que es el ejemplo para que nosotros vivamos igual que Él. A los que designó anticipadamente nos llamó, y a los que llama justifica, y a los que justifica glorifica. Amén. Nos llamó siendo santos y puros, no. Nos llamó siendo pecadores. Pero como tenemos ese llamado a servir a Dios, nos justificó delante del Padre. Borró nuestros pecados con su sangre derramada en el Calvario. Y una vez justificados, nos glorificó.
¿Qué significa esto? Nos santifica para la obra de Dios. ¿Cuál es esta obra de Dios? Que todos tenemos la obligación de extender el Evangelio de Jesucristo, el verdadero, del verdadero Cristo y del verdadero Evangelio. Porque si se apostran ante el Señor de la buena muerte que tienen nuestros vecinos de a un lado, ¿creen ustedes que Él es el verdadero Cristo? Es un Cristo falso. Porque mi Señor el verdadero es el Señor de la vida eterna. Amén. Y está en el cielo. El verdadero está ahí en el cielo. No está ahí en ese templo gigantesco. Ni tampoco tiene rayos del sol en su espalda. Mi Señor está glorificado en cuerpo y en espíritu es Dios, allá en el cielo sentado en la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? De manera que también nosotros damos gracias a Él, a Dios, que la palabra, estoy otra vez en 1 Tesalonicenses 13, que la palabra de Dios que han recibido por medio de nosotros, no la recibieron como palabras de hombres, sino como lo que realmente es palabra de Dios, que está actuando eficazmente en todos ustedes, en los que creen. ¿En quién actúa Dios? En los que creen. El que no cree no se mueve Dios en él. El que no cree no recibe milagros, el que no cree no tiene la llenura del Espíritu Santo, ni el fruto del Espíritu Santo, ni siquiera tiene dones del Espíritu Santo. El que cree tiene todo, dice la Biblia, todo es posible para el que cree. Porque ustedes, hermanos míos, han llegado a ser imitadores de las congregaciones de Dios que se hallan en Judea, las que están en Cristo. Porque del mismo modo en que el que también ustedes han padecido de sus compatriotas, así también los judíos. Fueron imitadores de Jesús, porque Jesús padeció por los judíos y los hermanos que estaban en Jerusalén, la verdadera primera iglesia. Padecieron el haber sido perseguidos por sus mismos hermanos. Quienes estos judíos, quienes le dieron muerte tanto a Jesucristo como a sus profetas y a nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y son contrarios a los hombres. Porque nos impiden hablar para que los gentiles sean salvos. Fíjense nada más esto, el coraje y la bronca que tenían los judíos contra los cristianos es que los cristianos les hablaban a los gentiles, a los que no eran judíos, para que se salvaran, y decían los judíos, no, la salvación solamente nos pertenece a nosotros. Por ahí conozco algunos ministros de culto que traen unas batotas que les llaman sotana, que cuando hacen la cena del Señor, o también llamado, ¿cómo le dicen? Eucaristía, no les dan el vino, se lo toman solo ellos, porque ellos dicen que solo ellos son salvos. El pueblo, cuando mucho, aspiran al purgatorio. No, Dios nos salva completamente, completamente. Dice, pero viene sobre ellos ira hasta el extremo. Esa ira se empezó a manifestar en el año 70. El templo de Jerusalén fue destruido. Todos los judíos que vivían en Jerusalén fueron expulsados. Jerusalén se quedó desierto por 300 años. Después vino persecuciones hasta la fecha. Ahorita no pueden quitarse la guerra en el Medio Oriente contra los palestinos. Y así va a ser hasta el final de los tiempos, en que Cristo venga a rescatarlos y sea salvo por fin todo el pueblo judío. Aunque los judíos que han aceptado a Cristo ya son salvos, ya son como nosotros. Dice el versículo 18, he intentado ir por ustedes, yo Pablo, en más de una ocasión, pero Satanás me estorbó. Satanás estorba al ministerio de los pastores, sí,
Por eso es necesario que ustedes que creen en Dios oren por nosotros. Acuérdense de nosotros, de mi esposa, de mi hijo, de mi nuera y de mí, cuando estén en sus oraciones. Porque ¿quién es nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona de nuestra gloria? Ciertamente ustedes en la presencia de Jesucristo y en su venida. Porque ustedes son nuestra gloria y nuestro regocijo. ¿No saben cómo se goza un pastor que enseña la verdad de la palabra de Dios? Cuando sabe que los miembros de su iglesia están dando buen testimonio de Jesucristo. Cuando nos dicen, tal persona es cristiana, va con usted. Y uno orgullosamente, así como un papá cuando su hijo sale del kinder con su estrellita en la frente, sí va conmigo a la iglesia. Hace años mi esposo y yo oramos por un niño que tenía un síndrome, Dios lo sanó. Y estaba su mamá, que nunca se ha congregado, dando testimonio de que Dios sanó a su hijo. Y estaba diciendo quiénes habían orado por él. Y voy entrando y ahí veo a este niño, Angelito. Dice, usted oró por ese niño, mi esposa y yo, pero no lo sané yo, lo sanó Dios. Amén. Entonces, cuando ustedes dan buen testimonio que son cristianos, nos gozamos, son nuestra gloria. Pero cuando dan mal testimonio, ¿cómo sufrimos? Hay un hermano cristiano que se preparó, es licenciado en teología, no es pastor ya. Le dio yo era pastor, pero me dio hasta diabetes, nada más de los berrinches que hacía. Y pues hay que tener paciencia y fe en Dios. No tenemos por qué enojarnos con los hermanos. Nos entristecemos, sí, pero tampoco tenemos por qué hacer un entripado, como decían antes aquí. Mateo 16, ya para terminar. 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque el que desea salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí la encontrará. Porque ¿qué provecho tiene un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué podría ofrecer un hombre por su alma? ¿Qué puede ofrecer un hombre por su alma? No, pero que usted diga, ¿sabes qué, Señor Dios? Jehová, porque no creo en Cristo, te voy a dar por mi alma. ¿Qué se les ocurre que le pudiéramos dar? No van a dar, no quieren creer en Cristo para no obedecer. No tienen fe porque no creen en el Hijo de Dios. Es el dador y consumador de la fe. ¿Qué daría Rockefeller por su alma? No quiere perder su vida, ¿no? Lo que pagan científicos para que los hagan más viejos. ¿Ustedes creen que Dios le recibiría los miles de millones de dólares que tiene Rockefeller? ¿No? Sus yates, sus edificios, sus bancos, porque es dueño de bancos. ¿Dios se los recibiría? Un artista, ¿qué puede dar por su alma? Señor, mira, mi cara es la más bonita que hay. Soy el tipo más bien formado físicamente. Hazme feo, pero sálvame. Renunciar a su carne. Renunciar a su vanidad, ¿no? Más que nada. No se la recibiría a Dios. ¿Qué obtenemos nosotros? ¿De qué manera nosotros, qué le podemos dar a Dios para nuestra alma? Obediencia, fe. Aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es todo para Dios. Por eso dice aquí, el que busque su vida la perderá. El que busque su alma la perderá. ¿De qué me sirve a mí ganar todos los millones del mundo si pierdo mi alma? Todo lo que nosotros hacemos de buenas obras para Dios son abominación. Dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Entonces, lo único que podemos hacer es creer en Jesucristo.
Ese es el camino de salvación. Y creyendo en Jesucristo, obedecemos la palabra de Dios, no para salvarnos, para mostrar nuestro amor a Dios. Porque al creer en Jesucristo, somos salvos. ¿Cómo somos defectuosos, antipáticos, pecadores? Así somos, ¿o no? ¿O alguien se siente tan simpático para no necesitar a Cristo? No. Lo único que tenemos es creer en Cristo y aceptar la salvación de Cristo. Cuando aceptamos la salvación de Cristo, entonces ya el Espíritu Santo vive en nosotros y nos empieza a guiar hacia Jesucristo. Llegamos a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Amén. Ese es el camino. Amén. Dice Marcos 8, 36 y 38. Entonces tomó a un niño y poniéndolo en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo: todo el que en mi nombre me reciba como este niño me recibe, el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Entonces, tenemos que recibir a Cristo como lo recibe un niño de brazos. A un niño de brazos háblenle de Dios y se los va a creer y va a amar a Dios. ¿Cuándo dejan de amar a Dios? Cuando empieza la adolescencia, que es cuando empezamos a orar por nuestros hijos, cuando empieza la rebeldía, cuando se alejan de Dios, cuando les da pena decir que son cristianos. Es la adolescencia. Tenemos que orar por ellos, porque el mundo se los puede tragar. El mundo los puede destruir. Y no es que se vayan a morir en la adolescencia, es que la muerte es cuando nos alejamos de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán: si tú me desobedeces, de cierto morirás. Adán murió alrededor de 900 años, pero murió en el instante en que desobedeció. ¿Qué significa morir? Separarse de Dios. Eso significa morir. Si nosotros estamos juntos a Dios, no estamos muertos. El que no ha aceptado a Cristo está muerto en el espíritu, aunque su carne esté viva. En el momento que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado y ahora sí tenemos una vida plena, completa. Pero si nos separamos de Jesucristo, entonces ya estamos muertos. Y la segunda muerte es cuando nuestra alma y nuestro espíritu se separan, el alma va al infierno y el espíritu regresa con Dios. Si nosotros aceptamos la salvación de Cristo, entonces nuestra alma, nuestro espíritu van con Dios. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, que ya no tarda, entonces nuestro cuerpo es resucitado y otra vez vamos a ser seres humanos completos en la presencia de Dios. Si esto no les emociona, ya no sé cómo predicarles. Amén. Si esto no les da esperanza, pues ya no sabría qué decirles. Pero a mí lo que me mueve a servir a Dios es esto precisamente: estar con Jesucristo eternamente. ¿En dónde? Donde Cristo esté. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo creo que ahora lo hacemos más atrasito porque están aquí los aparatos de la transmisión. ¿O de este lado? ¿O de cuál? ¿De acá? De acá de este lado nos sentamos todos así. Quiten las sillas, por favor. Alguien que nos ayude a servir el vino. Le damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo, por esta enseñanza. Le pido a Dios nuestro Señor que haya calado en sus corazones para que se lleven esta enseñanza en sus casas. Que el Espíritu del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Sí, alguien que nos ayude a servir el vino, por favor.
Sí, no, hay que servir primero. Ya le corto, le sigo, ¿no? No, porque van a... Hay miembros aquí que... Arrímense todos aquí. ¿Conmigo? Es un tiradero aquí, pero bueno. Pasen a tomar su vasito. Oren conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te pido, Señor, personal, que perdones mis pecados de toda la semana. Confieso, Señor, que aún ser siervo tuyo no impide que yo siga pecando. Yo creo, Señor, que con tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú me libras de todo pecado. Este día, Señor, recuerdo que no se me olvide hasta que tú vengas o me lleves, que tú diste tu vida, que te hiciste hombre, que moriste en la cruz, como la única manera y el único medio para que yo tenga salvación y vida eterna. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y solo a través de ti, Señor Jesús, llegamos al Padre. Te doy gracias, Señor, por permitirme este día recordar ese sacrificio que me salvó del pecado. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les transmito, que nuestro Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió y dijo: tomen, coman, que esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Así háganlo en memoria de mí. Pueden participar del pan. Asimismo, les dio también la copa después que cenaron y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que beban en memoria de mí. Pueden participar del vino. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor recuerdan hasta que Él venga de nuevo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que nos permites pasar en tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estuviste en medio de nosotros y que también tu Espíritu estuvo en medio de quienes nos vieron en este medio electrónico, que tú nos permites aprovechar para extender tu Evangelio. Te damos gracias en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios. Agradecemos a nuestros hermanos que se conectaron y que vieron este programa. Que Dios los bendiga. Quiero bendecir y darle gracias a un miembro de esta iglesia que está en otro lugar por la generosa ofrenda que nos envió.
Gracias, Dios te multiplica en 60 y al 100 por una. Dice el Señor que el que da ofrenda a un profeta por ser profeta, recibe bendición de profeta. Le doy gracias también a los que han ofrendado para este ministerio. Que Dios los bendiga y les multiplique. Pues le damos gracias a nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana. Despido a los que nos vieron en las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por bendecir a todos mis hermanos.